Bueno, muy buen día, estimados muchachos. El día de hoy vamos a empezar con principios de workflow y BP. Haciendo uso ya de las herramientas virtuales nos permite por lo menos inicializar la parte teórica de este tema. Muy bien. Primeramente, para tratar de entender workflow y BPM, me he dado la búsqueda de tratar de que ustedes entiendan cómo está dado cualquier proceso institucional y a partir de ello incluso los procesos estatales. Como les comenté, generalmente la gran mayoría de ustedes va a ir a trabajar al sector público y un porcentaje al sector privado. Si bien el desarrollo del área de sistemas, esta temática que vemos, lo que tenemos que tratar de entender es cómo está dado la normativa internacional. Esta es una de las de los gráficos que un poco me ha podido llamar la atención en el sentido de explicar este tema de manera inicial. La pirámide de Kerser. Esto cualquier estudiante de derecho lo conoce casi a cabalidad, cosa que en nuestra área tecnológica no. Pero sí deberíamos de conocerlo por ser la parte normativa que nos interesa. Entonces al principio está el derecho comunitario, internacional, si lo podemos decir así, que es aquel que nos va a regir dentro de los procesos normativos. ¿Sí? Después está la constitución del Estado, en este caso nuestro. Luego están los tratados internacionales, aquellos por los que tratamos de guiarnos en determinados procesos que pueden beneficiar a un conjunto de población o en realidad beneficiar al conjunto total de la población. Luego está el sentido de la ley. Aquí es donde nosotros empezamos, es decir, cualquier sistema que nosotros desarrollemos tiene que estar ligado a una ley, sea nacional o internacional, que nos permita delimitar un sistema en sí. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar con la ley INSA les va a delimitar el funcionamiento del sistema. Es cierto, todavía a nivel de ley yo no entiendo cómo se desarrolla, pero sí debería de conocer la ley. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, una ley en el área comercial, deberían de fijar la ley comercial que nosotros tenemos a nivel nacional. Si vamos a trabajar, por ejemplo, con cuestiones aduaneras, que en algún momento alguien presentó en alguna materia, entonces tengo que conocer la ley aduanera como tal. ¿Cómo se trabaja? ¿En qué influye la aduana? ¿En qué influye la cuestión de los tratados internacionales a este nivel? ¿Cuánto voy a pagar en un lado? ¿Cuánto voy a pagar en otro? ¿Qué tipos de mercaderías son aceptadas? ¿Cómo voy a tratar esas mercaderías? Porque, por ejemplo, si yo contrato que me traigan, no sé, por decir, manejo cuestiones aduaneras como una institución, un consultor, entonces yo debería decir, muy bien, voy a traer no sé, esta computadora, por decir. Entonces, ¿qué cosas toco de un país? ¿Qué cosas toco de otro país? El eBay parece tan simple, pero por ejemplo puede ser que se esté obviando cuestiones impositivas. Cuando estamos hablando en Bolivia, puede ser que llegue las cuestiones impositivas, ¿no? Que llegue esa computadora a Bolivia, pero tú tengas que pagar un monto estipulado por la aduana, como de pago impositivo acá. Entonces, tiene su razón de ser estas leyes, solamente que nosotros todavía no lo vemos como un conjunto de procesos, pero deberíamos de tratar de intentar verlo como ese conjunto de procesos estipulados en la norma. ¿Sí? Luego viene, hay esta parte que son normas de rango de ley, decretos ley y decretos legislativos, o también para nosotros lo que van a ser conocidos como decretos supremos. Es interesante, por ejemplo, en determinadas leyes, ¿sí? La ley es en macro,
es el delimitativo. Pero el decreto supremo sí es el el que da un conjunto de procesos. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, una ley macro, por decir, eh, la ley de software libre que nosotros le llamamos, pero delimitativamente hay un decreto supremo. Entonces es interesante esos decretos supremos porque ya te establece qué cosas sí se toca en la ley y qué cosas no, o cómo es su forma de trato de estas. Cuando ustedes diseñan un sistema, si es para la parte pública en especial, ustedes deberían de conocer la ley y el decreto supremo. Y el decreto supremo transformado en un conjunto de procesos. Es complejo, sí. Y seguramente habrá muchos huecos en ese conjunto de procesos que nosotros permitemos. Ahora, si esto es mucho más específico, entonces ya vamos a tener el reglamento. El reglamento sí ya puedo o debería de poder pasar a procesos como tal. No niego que en Bolivia podamos tener ese tipo de inconvenientes. El problema es que no se lo ve desde el punto de vista del derecho como un conjunto de procesos claramente definidos. O sea, ¿a qué me refiero? No es que los procesos no estén definidos para el derecho, pero no están definidos para el área del sistema. Entonces a veces nos olvidamos que tenemos que estar casados con las otras áreas. Por eso cuando os digo es un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinario. La emisión de algunas leyes que yo conozco en Bolivia sí se ha trabajado con gente del área de sistemas, pero otras posiblemente no, o se las han obviado. Entonces dejan vacíos, huecos para nosotros, ¿sí? Luego ya van a venir cuestiones como el convenio colectivo, el contrato de trabajo y algo interesante que son los usos y costumbres. Los convenios pueden ser mucho más específicos. Algo aquí que no está eh, generado o, o dentro de, de esta pirámide son las resoluciones normativas. Por ejemplo, cuando ustedes les hacen un recuerdo de que si ustedes compran 2 megas, claro, para nosotros 2 megas es 1024, ¿cierto? Pero para la normativa basada en la resolución de la ATT solamente es 1000. Incluso cuando vaya a construir un sistema para la telecomunicaciones, de control de la cantidad de megas que yo estoy manejando, en mi mente podría estar, en mi supuesto podría estar que es 1024, pero en la normativa está que es solamente 1000. Entonces, ahí yo tropiezo con algo que no estoy contemplando y que ustedes sí deberían de contemplar en sus requerimientos. Fíjense que los requerimientos van a ser específicos, sí, sí, o funcionales, pero tendré que ver esta parte normativa, que posiblemente entren los requerimientos no funcionales. ¿Me dejo entender? Ahora, los usos y costumbres. Esto es algo que constantemente se lo ve en Bolivia. Los usos y costumbres de los pueblos originarios, bla, bla, bla. Está excelente. Pero si mi sistema va a abarcar los usos y costumbres más, imagínense la cantidad de procesos que yo debería de hacerlos cumplir. Ahora, hay usos y costumbres, lo que van a llamar la norma como tal y la norma jurídica. Es decir, la norma es algo que vas a revisar constantemente, pero la norma jurídica ya es algo que debes de cumplir. Entonces, puede ser que muchos usos y costumbres se vuelvan norma jurídica. ¿Sí? Ahora, eso dependerá de nosotros cómo vemos los sistemas. Ahora, en este sentido, ya para finalizar esta diapositiva, nosotros deberíamos entender lo que es en realidad los procesos. Entender si todo esto que vemos de la pirámide de Kerser podemos convertir en procesos. Ideal sería partir del conjunto de procesos y después ir a la cuestión jurídica. Es un ideal.
pero no es algo real. Entonces tenemos que ir a lo contrario. Entonces al construir los sistemas ustedes van a tropezar generalmente con este tipo de inconvenientes de que pueda faltar cosas en el proceso. Y ahí a veces nos vuelve los malos a los del área de sistemas porque tenemos que cesar. Y es aquí donde despido generalmente, y cuando ya habíamos pasado las clases, sí, de lo que sería un área de sistemas, es aquí donde ustedes deberían entender como desarrolladores cómo conversar con estas personas de derecho, con estos ingenieros, con los eh, administradores en sí. Tal vez es mucho más fácil para nosotros hablar con el área de ingeniería industrial o administración por el hecho de que ellos lo ven todo esto como una organización y métodos, o incluso en sus carreras como una materia, incluso en los bancos como una unidad dependiente de alguna gerencia específica. Entonces es interesante, no es raro, especialmente en los bancos, ver que el área de sistemas está al lado del área de organización y métodos, porque ellos nos deberían de dar el insumo necesario que son los procesos. ¿Ok? Bueno, vamos a habilitar, sí, las preguntas, nuestro foro en este curso, pero deberíamos de entender que son los procesos lo que nos interesa. El que lo saque un ingeniero de software. Para nosotros, los desarrolladores o los arquitectos, sería lo importante. Pero a veces, en muchos casos, necesitamos reunirnos este equipo inter o trans o multidisciplinario para definir estas cosas. Y es acá donde ustedes tienen que tener las habilidades sociales para obtener esa información. Y por otro lado, como recomendación del curso, estudiar la ley. Es por eso que les dicen en las materias de ingeniería de software o diseño de sistemas que el tiempo de aprendizaje para alguien del área de sistemas, si fuera para cualquier otro profesional, es un mes. Sí, un mes en el que aprendes las cuestiones generales, desde la normativa hasta los procesos generales, y otro mes para aprender las cuestiones propias del área de sistemas, es decir, la programación de otro individuo. Muy bien, vámonos a lo que es Workflow. Es interesante, claro, es Workflow y VPN, pero es interesante ver esto. Ustedes son una generación que está entrando al Workflow y al VPN en varias instituciones. A lo que yo tengo conocimiento, por ejemplo, Workflow lo va a trabajar ¿quiénes? La alcaldía, ¿sí? Que es muy conocido por su sistema de Workflow. Habrá instituciones que tal vez están ocultando que manejan Workflow, pero en lo interno sí están manejando Workflow. Y si no manejan Workflow, están manejando BPM. ¿Sí? También, por ejemplo, Workflow, tengo entendido que UMSA lo maneja en su sistema de correspondencia. Ahora, ¿por qué solamente lo habrán colocado en el sistema de correspondencia? Ya debe tener algunas restricciones. Pero bueno, eso no es nuestro tema de discusión. Nuestro tema de discusión es que sí se utiliza Workflow y sí se utiliza VPN. Ahora, vayamos. ¿Qué es un Workflow para nosotros? Un poquito ya formalizando, va a minimizar los problemas de coordinación del trabajo conjunto, teniendo en cuenta que los principales problemas en relación con los procesos de negocio, eso que les decía, es transformar todo en procesos. Y algo interesante que ha ido surgiendo es este WFMC, ¿sí? Que es la automatización de un proceso de negocios en el sentido total o parcial. Es un río, tanto para Workflow como para BPM, que lo vamos a ver acá, que, por ejemplo, ¿qué es? Es administración de procesos de negocio. Pero, ¿qué es el BPM? Es un enfoque de manejo adaptable desarrollado con el fin de sistematizar, facilitar procesos individuales de negocios complejos dentro y fuera de las empresas. ¿En qué consiste esto?